voladizos en donde tenían una distribución de corte que era, no sé, cuadrática y en realidad es una distribución lineal. Ese tipo de errores, ¿sí? A esta altura, digamos, de la carrera y de la materia, no pueden ocurrir. Si bien han sido muy poquitos, pero yo lo hago extensivo a todos, porque volvemos a lo mismo. Tienen que tomarse esos minutos para que una vez que cerremos el resultado, digamos, de nuestro trabajo, del desarrollo de ese práctico, de un examen, estemos realmente seguros y convencidos de que ese es el examen correcto. ¿Sí? Eso nos da a nosotros la tranquilidad como ingenieros del trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces verifiquen eso, cómo son los diagramas, si están completos, si la estructura se encuentra en equilibrio. Si hay algo que no comprendo, bueno, me tomo unos minutos, trazo una deformada, entiendo cómo trabaja la estructura, o por lo menos trato de interpretar esa deformación. ¿Sí? Bueno, y en términos generales, esa es nuestra devolución junto con el ingeniero. Los animo a que sigan trabajando, la mayoría muy bien, quedan pocos prácticos, y bueno, la idea es seguir acompañándolos para que podamos cerrar la materia con todos los contenidos que tenemos propuestos para ustedes, ¿sí? Para que no nos olvidemos de nada y ustedes tengan todas las herramientas para contar con ellas el día de mañana. ¿Mm? Así que bueno, los animo a seguir trabajando y a tener cuidado con todas estas pequeñas consideraciones para mejorar sus trabajos, en realidad. ¿Mm? Siempre con ánimos de mejorar, que creo que es lo más importante. ¿Mm? Así que bueno, Juan, te cedo el espacio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en general de lo que hemos visto. La idea es, bueno, que les quede estas recomendaciones, ¿no es cierto? Que les sirva para, bueno, para su vida profesional en el futuro, básicamente. Porque, bueno, por más que después uno resuelva estructura con un software, es muy fácil equivocarse en una carga de datos en un software. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, uno tiene que estar en condiciones por ahí de mirar los resultados globalmente, a ver si tienen sentido o no. Básicamente es eso lo que digamos, queremos que aprendan, básicamente. Ustedes no van a ser unas máquinas que van a resolver cosas, o a las máquinas las van a tener que alimentar ustedes, y esos resultados los van a tener que utilizar ustedes. Entonces tienen que tener esa capacidad de que esos resultados que van a obtener son confiables para lo que están resolviendo, y eso se lo va a dar un poco la práctica y, bueno, los conceptos que tratamos de inculcarles, ¿no es cierto? No sé si tiene alguna pregunta en particular del método de rigidez en reticulado, que es lo que hemos visto, lo que necesitamos del práctico. Bueno, se dan cuenta de la diferencia que hay si le ponemos un apoyo fijo en lugar de un apoyo móvil. Algunos la han planteado, a ver, en general, ¿qué pasaría ahí? Y el tensor no estaría no estaría trabajando, ¿no? Claro, medio al vicio, dirías vos. Sí, eso quise decir, sí. Está bien. El tensor, a ver, vamos a mirar el práctico. Ahí está. Claro, no tendría ningún sentido el tensor, decís vos. Epa. Por lo tanto, no va a tener ningún esfuerzo el tensor si tengo acá un apoyo fijo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. O sea que el esfuerzo que les va a dar aquí es cero. Pero va a pasar algo muy importante en la estructura, desde el punto de vista de las fuerzas exteriores, si le pongo un apoyo fijo en D. Que algunos me lo han dicho y hasta me dijeron cuánto vale.
esa Que fuerza. tengo reacciones de vínculo en X, en A y en D. Exactamente, exactamente. Acá voy a tener importantes fuerzas. No sé para qué sentido, díganme si eso está bien o qué sentido tiene. Sí, sí, son así. Bien. Estas fuerzas verticales van a ser exactamente iguales, tenga en D un apoyo fijo o un apoyo móvil, porque tienen que equilibrar esas fuerzas verticales, las dos reacciones verticales. Pero van a aparecer importantes fuerzas horizontales, que evidentemente las va a tener que tomar los apoyos. Esos apoyos en A y en D, fijos ambos, van a tener que estar en condiciones de resistir esas fuerzas horizontales, que en este caso tienen esos sentidos. Que tienen un valor que podrían haber calculado, porque ustedes al ejercicio que han resuelto, ¿qué le tendrían que haber planteado? Únicamente como alternativa. Porque ustedes resolvieron la matriz de rigidez de cada una de las barras, ensamblaron la matriz de rigidez de la estructura, y si tendrían que haber resuelto esta, o darle respuesta a ese comentario, ¿qué tendrían que haber hecho con eso que ya hicieron? Y el desplazamiento en el nodo D en X es 0. Bien, por lo tanto, con esa nueva condición de desplazamiento conocido, ¿qué pasaba con la matriz de rigidez, o qué pasa con la matriz de rigidez de la estructura reducida? O sea, chica. Se va a 4×4. Bien, la matriz de rigidez de la estructura sigue siendo la misma, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque no le quité ninguna barra y lo único que hice fue cambiar la condición de vínculo. Bien, pero la matriz reducida de la estructura se achica a, ¿cuánto era? ¿5×5 antes? De 5×5 a 4×4. A 4×4. Exactamente. Y bueno, evidentemente los desplazamientos cambian. Al margen de cambiar el desplazamiento del punto D, que ahora pasa a ser 0, se dan cuenta que el desplazamiento del punto B y el punto C no van a ser los mismos. Y los esfuerzos internos de las barras tampoco. El tensor no va a tener esfuerzo, aparecen reacciones horizontales y los esfuerzos internos de las barras cambian. Que bueno, evidentemente es plantear otra situación. Y bueno, y como alternativa es básicamente ese comentario. Y como alternativa aquí podría haberle quitado el tensor a esa estructura, ¿o no? Sí, sí, no tiene sentido comprarlo, ni siquiera, ¿no? Bueno, si yo le pongo el apoyo fijo y le dejo el tensor no va a trabajar. Bien. Pero bueno, ¿por qué por ahí puede seguir existiendo el tensor y el apoyo fijo? Y bueno, imagínense que puede haber alguna hipótesis de que el apoyo fijo falle. ¿Qué ventaja me va a dar tener el tensor puesto? El apoyo móvil, perdón. El apoyo fijo falle. O sea que ese desplazamiento horizontal no sea 0, porque se produjo algo que hizo que el desplazamiento en D no sea 0 y se produzca. Entonces, ¿qué va a hacer el tensor ahí? Va a tomar algún esfuerzo, ¿no es cierto? Estaría planteado como un elemento de seguridad. Claro, exactamente. Porque si lo ven aquí, el grado de hiperestaticidad de la estructura, en lugar de ser 1, como es en este caso, pasa a ser 2, si yo le pongo un apoyo fijo aquí. Y cuanto más hiperestática es la estructura, mayor reserva estructural tiene ante un posible fallo de algún apoyo, por ejemplo. Y evidentemente sigue teniendo una reserva la estructura. No va a colapsar. Pero si es isostática y tiene algún fallo, algún apoyo, ¿qué le va a pasar a la estructura? Y seguramente va a colapsar, ¿sí? Porque no tiene ningún grado de hiperestaticidad, no tiene ninguna reserva. El tiempo corre, digamos. Pero bueno, una estructura hiperestática que, por ejemplo, ante un sismo,
tenga algunas roturas parciales, se rompan algunos nudos, etcétera, y por ahí no colapsa. ¿Por qué? Y bueno, porque su grado de hiperestaticidad seguramente se ve reducido porque ha tenido roturas parciales, pero la estructura todavía tiene, no colapsa. Otra cosa es que haya llegado a ser hipostática y bueno, ahí sí va a colapsar. Pero si es hiperestática y pierde algunas condiciones de vínculo, y bueno, por ahí sigue teniendo alguna reserva y la estructura no colapsa, por más que está arruinada la estructura, pero bueno, la seguridad se ha cumplido, que no, bueno, no ha habido pérdidas humanas, no ha colapsado, digamos, y se ha producido un desastre. Y bueno, la alternativa como resolución de este ejercicio sería quitarle ¿qué? El tensor, por ejemplo, y sería isostática. Y bueno, la podríamos haber resuelto como si fuese isostática por el método de rigidez. ¿Y qué me cambiaría ahí si yo le quito el tensor de todo lo que han hecho para resolver este práctico? ¿Qué cambiarían? ¿Qué cambiarían de Que todo no lo que han tengo, hecho? Sí. que no cuento la rigidez del tensor. Exactamente. Fíjense que la matriz de rigidez de la estructura tiene el mismo tamaño, con o sin el tensor. ¿Están de acuerdo? Cambia la diagonal principal. Bien. O sea, el tamaño de la matriz de rigidez de la estructura es el mismo. Internamente la matriz de rigidez no puede ser la misma porque si yo le saco un elemento, el tensor, cambia la matriz de rigidez de la estructura. El vector de desplazamientos de los nudos no cambiaría si está o no el tensor. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y el vector de las acciones exteriores en los nudos tampoco. Pero claro, cambió la matriz de rigidez de la estructura. La matriz de rigidez reducida va a ser distinta. Los desplazamientos van a ser distintos si no está el tensor o está el tensor. Y los esfuerzos en las barras cambian totalmente, ¿no? Bueno, ese sería un pequeño análisis, un comentario de lo que le pasaría a esa estructura, que yo acá se los he graficado un poco desde el punto de vista de las fuerzas. Acá está. Esa es una comparativa, fíjense. La columna 1, ¿qué pasa con los desplazamientos? ¿Qué pasa con los esfuerzos? ¿Y qué pasa con las reacciones de vínculo? Que es el práctico que habíamos analizado. La columna 2, ¿qué pasa si le pongo el apoyo fijo? Bueno, acá les pinté, básicamente los desplazamientos en D son 0. Lo que vimos recién, tensor no tiene esfuerzo, pero aparece que una reacción de vínculo en D en X y por supuesto una fuerza que la equilibra en A en X. Positiva en A hacia la derecha y negativa en D hacia la izquierda, esto de acuerdo al sistema global de coordenadas. Y acá la alternativa que acabamos de comentar, ¿qué pasa si yo le quito, mantengo el apoyo móvil, pero le quito el tensor? Bueno, fíjense qué interesante. ¿Qué pasó con el desplazamiento en D en X ahí, sin el tensor? Bueno, se dan cuenta que si no está el tensor, el apoyo en D, que se movía horizontalmente 0,41 centímetros, fíjense a qué valor pasó, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí. Los desplazamientos muchísimo más grandes, porque es menos rígida la estructura. Bueno, es isostática. ¿Sí? ¿Ven el tamaño de los desplazamientos respecto de las otras alternativas? Y hasta los esfuerzos son más grandes en este caso. Fíjense los esfuerzos internos. Bueno, esta sería una comparativa. Profe. Sí. O sea, cuando pongo el apoyo fijo y dejo el tensor, el esfuerzo en el tensor sería 0, ¿no? Acá está, sí. Sería el caso 2 que le estoy mostrando Claro. aquí. ¿Qué pasa si yo quiero compartir el esfuerzo entre el tensor y el apoyo fijo? ¿Se puede eso o no? Sí, es el caso del apoyo fijo manteniendo el tensor. Lo que pasa es que el tensor no tiene esfuerzo ahí.
Claro, eso. Es como que si el un tensor esfuerzo no tiene compartido fuerza. no se puede, digamos. No, porque una barra que tiene en sus extremos impedido sus desplazamientos, ¿qué esfuerzo va a tener por Hooke? Claro, no, Si está bien. delta vale 0, no hay esfuerzo. Cualquier barra que tenga impedido su desplazamiento de los nudos extremos, de sus nudos, nunca va a tomar esfuerzo. Por supuesto, salvo que la barra tenga una carga en el tramo. Eso es otra situación, Sí, sí. que es lo que pasa en este caso. Pero bueno, acá los nudos, los únicos nudos que están fijos, en el caso de que el nudo D esté fijo, es el tensor que no va a tomar esfuerzo. No tiene esfuerzo directamente. Pero bueno, ese esfuerzo está compensado ¿por quién? Por las reacciones horizontales, en los vínculos. Claro. Bueno, ese es un poco el comentario que quería que analicen, pero un poco lo que hemos charlado recién, ¿no es cierto? Bueno, estaríamos con este tema. No sé si vieron un poco lo que qué pasa con sistema de alma llena con carga en los tramos. Hay un documento que subió el ingeniero Lanari, esto lo vamos a cerrar ya, que hace un comentario, creo que se lo subió el día de ayer, ¿puede ser? Sí, Yo les voy a compartir un ejercicio resuelto sobre ese tema, y después vamos a hacer algún trabajo práctico la clase que viene, ya lo vamos a hacer entre todos un poco, profe, para terminar de analizarlo. Sí. una consulta. Habían quedado el ingeniero Lanari en confirmarnos hasta qué iba a entrar. Por ejemplo, lo de cálculo plástico no estaba confirmado si lo iba a subir o no, lo subió. Es decir, que eso entra en el teórico. Pero van a tener una clase, no tenían una clase prevista de... Sí, el lunes, pero ¿y ya el cuándo es el miércoles es el examen? examen. El miércoles. El lunes Jueves. tiene una clase consulta. ¿Sí? Y sí, y el jueves es el Está examen. bien, pero eso, léanlo, y el ingeniero les va a decir lo que le va a tomar eventualmente siguiente ese tema. Puede haber una pregunta de ese tema, no más de eso. La idea es que tengan el concepto, nada más. ¿Y qué pasa con una estructura cuando empieza a crecer la carga y llega al límite de la resistencia, el material, en los puntos más solicitados y cómo se van produciendo esas rótulas plásticas hasta llegar a una estructura isostática, digamos, donde perdió todos los grados de hiperestaticidad que tenía, cuando la carga empieza a crecer, digamos. Pero bueno, eso léanlo y el lunes lo comenta con el ingeniero, pero no lo veo muy complicado el tema. Pero bueno, si no, cierto, tienen ese documento y las consultas del lunes para ver si entra o no. Pero léanlo, ¿sí? Ok, gracias. Y la No. otra consulta es si el parcial práctico lo van a pasar a la otra semana, que habían comentado que se podía llegar a usar una de las dos clases que estaban previstas para el software. En lugar de este viernes. Claro. Profe, si no es esa clase de consulta de evaluación escrita teórica, ¿por qué no se podría evaluar ese día? La parte práctica. El lunes 14, decís vos. Claro. Sí, O puede sea, ser, puede ser. En lugar porque si no de... es muy pegado el teórico con el práctico y estaría Sí, está uno a bueno. continuación del otro. Bueno, dejamos el viernes que viene, no, el otro,
para consultas, prácticas del parcial y lo tomamos el lunes 14. ¿Mm? Muchas gracias. Si están de acuerdo. Sí, sí, perfecto. Sí, Sí, perfecto. sí, sí. Perfecto, profe. Muchas Bueno, gracias. de nada. Muchas gracias, ingeniero. De nada, de nada. Bueno, método de rigidez con carga en los nudos, lo hemos visto, ¿sí? No creo que tengan, no hemos visto ese par de ejercicios. Ahí en el aula virtual tienen varios ejercicios resueltos donde, a ver que no sé si vieron el aula ahí con algunos ejercicios resueltos. Por ejemplo, aquí tienen uno donde es una estructura muy parecida a la que vimos en la clase pasada de método de rigidez del sistema de alma llena con carga en los nudos, pero ¿cuál es la diferencia de esta estructura que estamos viendo ahora? Respecto de la que vimos la clase pasada, que tenía cargas también en el nudo. Esas dos tenían carga en el nudo, ¿no es cierto? Bueno, esta también tiene carga en el nudo, pero ¿qué diferencia tiene? Si es que le encuentran alguna diferencia a esa estructura. Bueno, al margen de que esté inclinada la columna, que Tiene eso carga en la barra. ¿tiene carga en la barra, en las barras esa estructura? No, hay un voladizo. Está bien, ¿y qué podría hacer con esta carga que está en el voladizo? La llevo al Ah, nudo la 3. nudo 3. Pásalo por un momento. Exactamente, o sea que como carga en el nudo 3, ¿qué voy a tener? La carga P1, digamos, y un Un momento. momento. Entonces, a la hora de evaluar ¿cuántos giros va a tener incógnitas esta estructura? 1. Ah, método de rigidez. Ah, sí, sí. ¿Qué método me estaba diciendo con 1? Ah, el de las deformaciones estaba diciendo. Sí, sí. Método de la Incógnita de giro. deformación. Sí, guarda, pero es una estructura nudo desplazable esa, ¿o no? Ah, no había visto el apoyo móvil, sí. Son 2. Digamos, por el método de las deformaciones hubiese tenido 2 incógnitas. 2, sí, sí. ¿No son había 3 visto el incógnitas, apoyo. profe? ¿Por qué? ¿Por las 2 barras que giran? No, 2 de apoyo y el nudo que se desplaza. 2 de apoyo. ¿Qué le llamas 2 de apoyo? Porque tenemos un apoyo móvil. Está bien, pero el método de deformación es un giro de nudo y giro de barra, nada más. No, perdón, yo le estaba diciendo de rigidez. Ah, método de rigidez. Bueno, método de rigidez. ¿Cuántas incógnitas tiene desplazamiento esa estructura? Está empotrada en 1. O sea que ahí no tengo incógnitas. En 2, Tengo 3. 3 incógnitas. Y en 3, Estarían 5. 2. 2. Desplazamiento en X y giro. O sea que tengo 5 incógnitas aquí. O sea que tengo 5 por 3. No, que 5 por 3. 3 por 3, 9 son el tamaño de la matriz de rigidez. Tengo 5 incógnitas. Quiere decir que debería tener 4 condiciones de vínculo o desplazamientos por condición de vínculo conocida, que debe ser la diferencia, ¿no? 9 menos 5 me quedarían 4 condiciones, que ¿cuáles son? Conocidas de desplazamiento. Los desplazamientos del nudo 1 son 0, en X, en Y y de giro. ¿Y cuál más? ¿Cuál sería el cuarto ahí? Conocido. Desplazamiento vertical del nudo 3. Claro. Con No hay esos, cero. con esos 4 ceros del vector desplazamientos,
me va a permitir anular las 4 columnas que se multiplican por esos 4 desplazamientos nulos y las 4 filas correspondientes, y la matriz de 9 por 9 reducida va a ser de 5 por 5. ¿Sí? Sí, 9 más 4, 5. Y las cargas conocidas en los nudos van a ser nudo 2 en XP, en I0 y acción de momento 0. Y en el nudo 3, ¿qué acciones conocidas en los nudos van a plantear para resolver esa matriz reducida? Porque para P1, sí, momento. P1, que en este caso será menos P1, acuérdense la coordenada global, y P1 por 1,5 metros, ¿con qué signo se introduciría? De acuerdo Menos. a esa, sería menos, ¿se acuerdan? Por la convención global positiva. Y bueno, con esas acciones conocidas en los nudos, cuyos desplazamientos son incógnitas, que son P, 0 y 0 en el nudo 2, y son menos P1 y menos P1 por 1,5 en el nudo 3, son las acciones en los nudos en definitiva, o sea, se resuelve igual que una estructura de alma llena con carga en los nudos. En este caso, los nudos son el nudo 2 y el nudo 3. Bueno, está resuelto aquí ese reticulado, ustedes lo pueden hacer, resolverlo. Bueno, ahí está la acción. ¿Sí? Ahí está el sistema de alma llena con cargas en los nudos exclusivamente. ¿Qué pasó con el voladizo? Y el voladizo ya sé qué esfuerzos tiene. ¿Sí? Bueno, se resuelve de esa forma esa estructura. ¿Qué pasa cuando las cargas están en el tramo? Bueno, ya vamos a ver un ejercicio que es un ejercicio que ustedes ya resolvieron por el método de las deformaciones. ¿Se acuerdan de ese ejercicio o no? Depende de la memoria de cada uno. ¿Lo resolvieron ese ejercicio? Sí, profe, es el 3-1. Bien. Bueno, y ahora vamos a confirmar estos resultados que yo les había dicho. Estaban resueltos por otro método. ¿Se acuerdan que teníamos diferencia? En algunos bastante. Bueno, no eran tan importantes, pero había bastante diferencia en algunos esfuerzos. Algunos resultados que están indicados aquí. ¿Se acuerdan? Sí, es diferente el resultado. Bien, ¿por qué? Y bueno, porque esta estructura nosotros le hemos despreciado ¿qué? Que ahora con el método de rigidez tenemos en cuenta. Con el método de las deformaciones El no. horizontal de 2 no lo habíamos tenido en cuenta. Lo consideramos nudos fijos. Bien, o sea, el desplazamiento del nudo 2, horizontal, vertical, hemos despreciado el desplazamiento del nudo 2. O hemos hecho nulo el desplazamiento del nudo 2, como hipótesis. Y bueno, pero sabíamos que tiene desplazamiento ese nudo. Pasa que es pequeño. Bueno, si lo tenemos en cuenta ese desplazamiento, hace que los resultados cambien, porque hay un desplazamiento del nudo 2. Por lo tanto, la barra 2,3 iba a rotar lo mismo que la 1,2. Cosa que nosotros despreciamos con el método de la deformación. Es pequeña la rotación. Por lo tanto, será pequeña los esfuerzos que se introduzcan por una rotación despreciable. Pero bueno, el método de rigidez la tiene en cuenta. Y estos resultados son los resultados que vamos a arribar resolviendo por el método de rigidez. Esta estructura, que es la que les voy a mostrar ahora, básicamente está resuelta. Vamos a ver los pasos para la resolución simplemente. Pero básicamente, ¿qué tenemos que plantear cuando tengo cargas en los tramos? Que acá en la barra 1,2 tengo una carga en el tramo.
En la barra 2.3 tengo otra carga en el tramo distribuida. Y podríamos decir que son las únicas dos cargas que tengo en los tramos de esa estructura, porque la carga de 3 toneladas es una carga que actúa en el nudo 2, y este voladizo que tiene esa carga distribuida, tranquilamente lo podría reemplazar ¿por quién? Y por una acción actuando en el nudo 2. Entonces, la realidad es que al voladizo lo podría eliminar y ponerle aquí que una fuerza igual a ¿cuánto? 2 por 1, 2 toneladas, más que Más 1. más un momento que vale 2 por 1 por 0,5. O sea 1, con ese signo. Entonces, la carga en el tramo que tengo en esa estructura en realidad es la carga de 2 toneladas sobre metro en la barra 2.3 y la carga de 2 toneladas en el tramo de la barra 1.2 que tiene esa inclinación. Porque la carga de 3 toneladas ya es una carga exterior en el nudo, a la cual le podría haber adicionado que las cargas que se trasladan al nudo debido al voladizo, que es de 2 toneladas hacia la izquierda y 1 tonelámetro antihorario en el mismo nudo 2, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando tengo cargas en los tramos? Si la carga esta de 2 toneladas no existiese y la carga uniformemente distribuida en el tramo 2.3 no existiese, esa estructura la podríamos resolver con lo que hemos visto hasta ahora. Cuando hay carga en los tramos, ¿cuál es la consideración que tenemos que plantear, digamos? ¿Qué tenemos que hacer con esas cargas en los tramos? Si es que alguien lo vio, si no lo vamos a Fijar todos los nudos, profe. Bien, inicialmente se plantea lo mismo que vimos en el método de la deformación. ¿Qué planteaba el método de la deformación inicialmente? Impedía los giros y los desplazamientos de todos los nudos. Es lo que vamos a plantear inicialmente. Vamos a impedir el giro del nudo 1, el giro y los desplazamientos del nudo 2. Y esa es una estructura isogeométrica que la llamaron en el método de las deformaciones, que perfectamente esa estructura la puedo resolver si está empotrada en 1, empotrada en 2 y empotrada en 3. Perfectamente. Porque si impido el giro del nudo 1, el nudo 1 pasa a ser ¿qué? Un empotramiento. Si impido el giro del nudo 2 y además los desplazamientos del nudo 2 en X y en Y, y el nudo 2 pasa a ser un empotramiento. Perfecto. Bueno, esa es la hipótesis inicial, ¿sí?, que vamos a plantear para resolver esta estructura, que aquí la tiene resuelta. Ahora les voy a mostrar el planteo, básicamente, como para que lo sigamos entre todos. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí. Sí. Bueno, esto no va. Sí, profe. Bien. Bueno, coordenada global y coordenada local, ya saben de qué estamos hablando. Vamos a sacar ese dibujo que está ahí porque no... Esto quería hacer, que estaba molestando. Convención positiva de global y local. Bueno, ese estado de empotramiento perfecto, que es el que acabamos de plantear, es el que está resuelto aquí para cada barra. ¿Qué me permite esa situación? Resolver cada una de las barras desde el punto de vista de las fuerzas exteriores, en este caso reacciones, que actúan en los extremos, 1, 2, 3, en este caso, los nudos. El 1
el 2 y en 3. El nudo 3 ya tenía un empotramiento, o sea que no hay ningún problema con el nudo 3. ¿Sí? Te lo vamos a sacar. El nudo 3 ya estaba empotrado, pero el nudo 1 y el nudo 2 le impedimos inicialmente esos desplazamientos, por lo tanto pasan a tratarse cada una de las barras como si fuesen bien potradas, con carga actuando en el tramo. Esa es la hipótesis inicial. ¿Qué puedo calcular directamente si las cargas actúan en el tramo? En barras bien potradas. Y las acciones exteriores en los nudos extremos de cada una de las barras, que son las que están indicadas ahí, que no son otra cosa que las reacciones de los empotramientos. En 1, en 2 y en 3. En 1 y en 2 para la barra 1-2, en 2 y en 3 para la barra 2-3 o 3-2. Y bueno, el voladizo le pasaría eso, que ya sabemos lo que pasa en el voladizo. Profe, Porque es sí. y después a todas esas reacciones calculadas se superponen, por ejemplo, en el nudo 2. Ahí sería... Sí. Fíjense que en la estructura ya resuelta, planteada con todas las barras vinculadas, en este caso vinculadas en 2, o no separadas como están planteadas aquí. Fíjense que aquí estoy superponiendo en el nudo 2 este momento de 1 tonelámetro, este momento de 1 tonelámetro y este momento de 1,5, que actúan en 2,1, 2,3 y 2 en el voladizo. Y me da como Pero las resultado fuerzas... que es como una suma de las acciones exteriores en los nudos de la estructura cuando están impedidos de girar todos sus nudos. Claro, en el nudo 2 los tengo que sumar. ¿Sí? Profe, y la fuerza de 2 toneladas aplicada en la mitad de la barra 1-2 y la carga distribuida de 2 tonelámetros, ¿no desaparecerían de alguna forma? Porque sería como una estructura equivalente a la original. No, aquí lo único que estoy haciendo con estas barras que están en equilibrio cada una de ellas, las estoy ubicando en la estructura, digamos. Básicamente no hay ningún cambio aquí. Claro, pero trabajamos en esas acciones en los nudos, no con las fuerzas exteriores en medio de las barras. A la hora de Vos te calcular. referías a esta fuerza de 2 toneladas, que es la Claro, que y la carga, generó esto. distribuida. Sí, en definitiva vamos a terminar trabajando con las acciones en los nudos. En definitiva vamos a terminar trabajando con las acciones en los nudos. Fíjense que estoy reproduciendo las acciones exteriores en los nudos, producto de este estado de empotramiento perfecto que le generamos a los nudos cuando le impedimos sus desplazamientos. Esta estructura es la misma que esta, con este momento de empotramiento en 1, nada más que aquí está visualizado la acción como si estuviese la barra con el apoyo fijo, nada más. Y aquí están sumados las acciones en el nudo 2, y aquí las reacciones en 3. Y estas 3 reacciones en 2 están sumadas algebraicamente. 3 y 2, acá están las 5 toneladas. 1 más 1 menos 1,5, acá está el 0,5 horario. Y vertical tengo el 1 aquí solamente, que está puesto aquí. Simplemente es hacer la suma algebraica, en este caso de las acciones exteriores en los nudos, para ese estado 0 de empotramiento inicial. Donde, evidentemente, todos los desplazamientos valen 0. Básicamente aquí tendría que ponerle el empotramiento al nudo 1. Es un estado 0, una estructura isogeométrica. Ninguno de los nudos tiene desplazamiento, y lo único que hemos hecho fue calcular cuáles son las
básicamente las reacciones de vínculo. ¿Que de dónde voy a sacar estos valores? De esa tablita que tenían para calcular el momento de empotamiento perfecto, ¿se acuerdan? Sí. Pero, además del momento de empotamiento perfecto, ¿qué necesitamos sacar de esa tabla? Las reacciones. Estas reacciones y son reacciones de una barra bien potrada con la carga que tenga, la que sea. ¿Y qué tendré que entrar? Con la última columna, ¿se acuerdan? La cuarta columna que estaba bien potrada. Buscaré la condición de vínculo que tenga en el tramo la barra y reproduciré lo que me dice la tabla de cómo son las reacciones de vínculo. Nada más que eso. Es un estado inicial. ¿Cuál es la estructura que vamos a terminar resolviendo por el método de rigidez? Es la misma, con cargas en los nudos, donde estas reacciones de empotramiento que vienen del estado cero, las vamos a hacer actuar con signo cambiado. Por eso ese estado 1 es el estado cero cambiado de signo, que fíjense que esta acción antihoraria en 1 pasó a ser horaria, esta fuerza hacia arriba, hacia abajo, todas estas fuerzas en el nudo 2 tienen su sentido cambiado, y en el nudo 3 también. Son las acciones en el estado cero, cambiadas de signo, en los nudos, más la carga que tenga exteriormente aplicada en el nudo de la estructura. Que la única carga es la de 3 toneladas, ¿no? La estructura tenía únicamente la carga de 3 toneladas actuando en el nudo. Por eso aquí está representado ese estado 1. Esto más esto. ¿Qué me da? Bueno, acá lo único que tengo que sumar es las 3 toneladas que ya estaba actuando en el nudo, las 5 que vienen del estado cero cambiado de signo para la acción en 2 según X. Entonces esta fuerza de 1 tonelada, este momento de 0,5 y esta fuerza de 8 es el estado 1 para el nudo 2. Este momento de 1 tonelámetro y esta fuerza de 1 tonelada son las acciones en el nudo 1 que vamos a considerar, y estas acciones en el nudo 3. Hay acciones que no las vamos a tener en cuenta aquí cuando resolvamos el método de rigidez. Porque acuérdense que cuando apliquemos la matriz reducida de este estado 1, que se llama estado equivalente con cargas en los nudos, ese estado 1, es el que vamos a resolver por el método de rigidez, porque hemos trasladado todas las acciones en los tramos como cargas equivalentes actuando en los nudos, que sumada a las cargas exteriores que ya actuaban en los nudos de la estructura, conforman ese estado 1, que es el que vamos a resolver por el método de rigidez y que ya sabemos resolver, porque el sistema de alma llena con carga en los nudos lo hemos resuelto. Claro, ahí se resuelve como resolvimos el de la última clase, digamos. Exactamente. Que ya están en los nudos las cargas. Claro, al estar todo en los nudos, vamos a resolver por el método de rigidez esta estructura, que ya me dijeron cuántas incógnitas, cómo es la matriz y todo eso. Y si no me lo dicen ahora. La matriz de rigidez tendrá 3 por 3, 9, el tamaño de la matriz de rigidez. La matriz reducida, ¿qué tamaño va a tener de esa estructura? Que es la misma que esta, ¿no? que les mostré recién. Esta misma estructura. La única 5 por diferencia. 5 es. La reducida va a ser 5 por 5. Pregunto. 4 por 4. 4 por 4.
exactamente. Donde las incógnitas, ¿cuáles van a ser? Si miramos la estructura original, incógnita de giro, no de giro, incógnita de desplazamiento generalizado sería para el método de rigidez, porque hay giros de nudo y desplazamientos de los mismos nudos, o de nudos en general. Sería dx1, de i1 y Las incógnitas de giro, ¿no? Ah, Las incógnitas de giro son las que, conjuntamente con la matriz reducida y el vector de las acciones conocidas, me va a permitir resolver los desplazamientos, ¿o no? K reducido por los desplazamientos incógnitas, ¿no me daba el vector de las acciones exteriores conocidas en los nudos? sí. Bien, entonces, para el giro, ¿cuáles son las incógnitas de desplazamiento generalizado que tiene esta estructura? Me dijeron 4, ¿es correcto? ¿Cuáles son? Tiene 3 incógnitas en el nudo 2 y Bien. una en el nudo 1. Bien, para la incógnita de giro del nudo 1, ¿qué acción conocida va a tener? Momento cero. No, tiene el momento general para las 2 toneladas esas que estaban ahí, ese 1 tonelámetro. Va a ser este momento. Le voy a aplicar un momento en uno. ¿Cuánto va a valer? 1 tonelámetro. ¿Con qué signo en este caso? Menos. Menos. Bien. Esta fuerza de 1 no va a intervenir en la materia reducida. Porque no tiene un desplazamiento. Claro, exactamente. Vertical en uno. Ahora vamos a las acciones conocidas correspondientes a los desplazamientos del nudo 2, que me dijeron que tienen las tres incógnitas. Desplazamiento en 2 en X. ¿Cuál es la acción conocida en este caso? -8. Bien. En Y. -1. Bien. Y de momento sería 0,5. 0,5. Sí, 0,5 en este caso es positivo. Perfecto, de acuerdo a esa convención que la tenemos aquí. Que, bueno, que protestaron que por qué cambiamos esta convención, pero bueno, cambien. Yo protesté, pero bueno, Sí. no me acostumbré. No, y yo los entiendo. Pero bueno, está planteada desde la matriz de rigidez de cada una de las barras, que acuérdense que inicialmente se plantearon en el sistema local de cada barra, están planteadas con esa convención. Y después se trasladó a la materia de rigidez de cada barra en un sistema global, porque si no tengo todas las matrices de rigidez de las barras que conforman una estructura referidas a un mismo sistema, no podría nunca plantear la materia de rigidez de la estructura. No podría ensamblar la materia de rigidez de la estructura. Pero bueno, esa es la convención, que ténganla bien presente a la hora de... Y esa es la materia de rigidez que vamos a resolver y que está planteada como matriz reducida aquí. Bueno, todo lo que hemos hablado está numéricamente planteado aquí. Aquí tengo los desplazamientos. También está. Fíjense, acá tengo los desplazamientos incógnitas. Estas acciones son las conocidas. Y esta es la materia de rigidez de la estructura reducida, que debe estar planteada aquí. Y acá está lo que me dijeron. Nada más que está en... el 1 tonelámetro está en kilogramo-centímetro. Ahí está el -8 que me dijeron. El -1, que era la fuerza, y el 0,5 tonelámetros positivo. Estas son las acciones, nada más que está en kilogramo-centímetro. Nada más que nada el centímetro para apreciar un poco más el desplazamiento, porque estos desplazamientos, estos ya lo saben resolver. Y ahora vemos por qué despreciamos los desplazamientos. Fíjense qué desplazamientos tengo en X. ¿Lo están viendo ahí? Lo vamos a agrandar. Fíjense los dos desplazamientos que tengo en X, que están en centímetros. Nada. Prácticamente nada. No llega ni a 1 milímetro
Menos de 1 milímetro son los desplazamientos, ya sea en X y en Y. ¿Existen? Sí. ¿Era válido despreciarlo? Totalmente. Pero bueno, al tener un pequeño desplazamiento, alguna incidencia en los esfuerzos tiene. ¿Sí? Y nosotros, por el método de las deformaciones, con ese giro del nudo 2, resolvimos esa estructura. Bueno, la matriz de rigidez, al ser un método numérico, planteado matricialmente y resuelto por computadora, evidentemente no me preocupa que tenga 4 incógnitas, como este caso, o las incógnitas que sea, porque no la vamos a resolver a mano. Bueno, y la matriz reducida con los incógnitas de desplazamiento y las acciones conocidas, eso ya lo sabemos hacer, ¿sí? Estos desplazamientos. Bueno, para que tengan en cuenta, cuando calculen desplazamiento, o lo calculen con una planilla, lo que sea, pónganle en algún lado las unidades, eso se los he observado a algunos. Díganme en qué unidad está medido esto, y por supuesto qué sentido tienen, que evidentemente en el sistema global de referencias vamos a poder interpretar los signos de los desplazamientos que responden a esas coordenadas globales de referencia, cuya convención positiva es hacia la derecha, hacia arriba y antihorario. De ahí está la interpretación de los sentidos. Y bueno, si me voy a la matriz de rigidez de cada barra y multiplico por los desplazamientos ya conocidos de todos los nudos, ¿qué voy a obtener? Las acciones en los extremos de cada una de las barras. ¿Sí? Y si me voy a la matriz de la estructura y multiplico la matriz de rigidez de la estructura por los desplazamientos de los nudos de la estructura, que ya los conozco, nada más que algunos ya eran ceros, ya los conocía, y este vector de desplazamiento lo acabo de averiguar. ¿Qué voy a estar obteniendo aquí haciendo el producto de K completo por D? ¿Qué me da? Las acciones o en los nudos de la estructura, cuando hago K por D y utilizando el K de la estructura y los desplazamientos de todos los nudos, o las acciones en los nudos de cada una de las barras individualmente que conforman la estructura. Eso es lo mismo que vimos con matriz de rigidez en alma llena o en un reticulado. Hasta ahí está todo igual. Pero ¿qué tenemos que superponerle a estas acciones que calculamos en el sistema, en ese estado 1, que son de cargas equivalentes en los nudos? Hay un estado que nosotros planteamos inicialmente, al cual... Cero. El estado 0. Entonces estas acciones que voy a calcular, que son del estado 1, que son de este estado que vimos aquí, estas acciones que voy a calcular por el método de rigidez, igual como si fuesen carga en los nudos, lo vamos a resolver con el método de rigidez, son las acciones del estado 1, pero al cual le tengo que superponer ¿qué? Estas acciones en los nudos debido al estado 0. Entonces, si yo quiero saber las acciones en los nudos de la estructura, a este estado 0 que planteamos aquí al final, a este estado 1, perdón, K por D, ¿qué le voy a tener que superponer? Las acciones en los nudos debido al estado 0 de empotramiento, que en los nudos me generaron ¿qué? Las reacciones de vínculo. Que gráficamente este estado 0 es este. Nudo 1. ¿Tengo algo en X? No. Nada, ahí está. Nudo 2. ¿Tengo algo en Y? Sí, una tonelada. Una tonelada es. Y ahí está puesta los 1000. Esto está en kilos. O en kilogramos centímetros.
si hablamos de momento. ¿Tengo algún momento actuando en estado cero? Sí. Sí, la 1 tonelada. El 1. Me voy al nudo 2. Y sí, tengo el 5 positivo en X, tengo el 1 positivo en Y, y tengo el menos 0,5 de momento que están planteados aquí. Y en el nudo 3, ¿qué tengo? 3 positivo, nada en Y, y menos 1,5, que son lo que está planteado aquí. Este es el estado cero que ya teníamos planteado inicialmente, donde tengo las acciones superpuestas en los nudos debido al estado ese de empotramiento, que superpuesta con el estado 1 que resolví con el método de rigidez, ¿qué obtenemos aquí? Las acciones en los nudos de la estructura. Acciones exteriores, donde si el nudo se corresponde con una reacción de vínculo, es lo que nosotros llamamos reacción. No se confundan, digamos, por ahí les digo acción, pero una reacción es una fuerza exterior que actúa en un nudo de la estructura, ¿o no? Que está vinculado a la Tierra. Sí. Le llamamos reacción, pero el método de rigidez en general le llama acciones. Por eso estas dos acciones, en 1X, en 1Y y de momento, son, bueno, momento vale 0, como verá, porque tenía un apoyo fijo. Y las otras dos fuerzas, ¿qué son? Son acciones exteriores en el nudo 1, en X, en Y. Pero bueno, se corresponden con la reacción de vínculo. ¿Sí? Que en este caso será hacia la derecha en X y hacia arriba en Y. ¿Bien? Bueno, esta es la suma. Estado 1 más estado 0. ¿Y qué tengo aquí? En el estado 2, ¿qué tengo? Perdón, el nudo 2. Y la única fuerza exterior que tenía en la estructura, ¿cuál es? Las 3 toneladas. Las 3 toneladas que la teníamos aquí. ¿Sí? Son las 3 toneladas que tenía, que planteamos como... Y nada más, fíjense que aquí me está dando menos 3 y nada en X, nada en Y, porque la única fuerza exterior actuando en el nudo es la fuerza de 3 toneladas, como verán. Profe, cuando Sí, planteemos el estado cero, no tenemos que tener en cuenta las acciones que están actuando sobre los nudos, solamente hay que tener en cuenta las acciones sobre las barras. Por eso no tuvo en cuenta al principio la carga de 3 toneladas. No sé si me entiende. la de 3 toneladas sí la tuvimos en cuenta con el En el método de estado cero, rigidez. pero en el estado cero. Claro, pero el estado cero es debido a cargas en tramo únicamente. Exactamente. La Claro, carga por de eso tren no interviene. está bien. Estamos de Gracias. acuerdo. Únicamente la carga en los tramos son las que me generan el estado cero. Ese estado cero, cambiado de signo, más la carga efectivamente que actúan en los nudos, es el que me genera ese estado 1, que es la superposición de esos dos estados. ¿Sí? El estado 1, debido al estado 0 cambiado de signo, es un estado de cargas equivalentes en los nudos, debido a la carga en el tramo. Más la carga en los nudos exteriores, efectivamente aplicada en la estructura, es la que por superposición me genera en el estado 1. Pero sí, si yo tengo carga en los nudos, en el estado 0 no va a aparecer nunca, ¿sí? Porque las fuerzas de empotramiento se generan exclusivamente por cargas en los tramos. Las cargas en el nudo después se las sumo, ¿sí? Pero no tengo que tenerla en cuenta para el estado 0, en definitiva, la carga en los nudos, ¿sí?
Bueno, y ahí está la superposición y me dan las fuerzas. Bueno, esto no me interesa tanto, ya la conocía, pero sí las reacciones de vínculo o las acciones exteriores en los nudos vinculados a la Tierra. Es lo mismo en el sistema global, y seguramente estas reacciones son las que estaban volcadas en el ejercicio aquí como resultado, fíjense. 824, 8.242, 6.904, 6,9, está redondeado decimal y en toneladas aquí. 2,76, ahí está, 2.757,38 kilos. Menos, bueno, positivo aquí en X, ¿no? Menos 4.904 kilos. Ahí están los 4,9 hacia abajo. Y el 1,38 tonelámetros. Acá está, 138.000 kilogramos centímetros. Que dividido 100.000 me da en tonelámetros. ¿Está bien? Y el menos me está diciendo que es horario aquí, de acuerdo a la convención. Bueno, esto es lo mismo, nada más que está puesto en acá está en toneladas y en tonelámetros, ¿sí? Y con los sentidos correspondientes, interpretándola con las coordenadas globales. Eso para las acciones exteriores en los nudos de la estructura, que para eso utilizamos la materia de rigidez de la estructura, donde en particular con las filas eliminadas obtengo que, como ya habíamos visto para el otro caso, las reacciones de vínculo, en definitiva, o las acciones exteriores en los nudos vinculados a la Tierra. Y con las demás filas que hemos utilizado en la materia reducida, confirmamos las acciones exteriores en los nudos en el estado 1. Fíjense que aquí me aparece un momento, claro, en el estado 1, pero después cuando le superpongo el estado 0, y evidentemente en la estructura no tengo ningún momento aplicado. No me puede dar un momento si tengo un apoyo fijo ahí. ¿Y qué pasa con las acciones exteriores en los nudos de cada barra? Porque esto en los nudos de la estructura, ustedes me podrán decir, bueno, ya con esto si yo ya sé las reacciones de vínculo, las pongo aquí en correspondencia, podríamos resolver internamente esta estructura. Y sí, con la estática lo podrían hacer, tranquilamente. Bueno, el método de rigidez, ustedes saben que me permite obtener ¿qué? Bueno, aquí tienen planteada la materia de rigidez de la estructura completa, y lo que es la resolución, la misma materia de rigidez de la estructura, marcada las filas y columnas, los desplazamientos. Aquí está en vectores representadas las acciones en la barra 1,2, la barra correspondiente al voladizo y la barra 2,3. ¿Sí? Es lo mismo que les mostré gráficamente, el estado 0 de empotramiento, gráficamente lo vimos y analíticamente en el sistema global de referencia estaría indicado aquí, ¿no? Las fuerzas, nada más, expresadas matricialmente, nada más. Y acá están las incógnitas, las fuerzas, las acciones, ¿sí? ¿Qué pasa si multiplico K por D de cada barra? ¿Qué me permite obtener? Las acciones en los nudos, las acciones exteriores en los nudos de cada barra. En el sistema, en el estado 1. Pero cada barra tenía un estado 0. Que son las reacciones del empotramiento. Si a eso lo sumo, ¿qué voy a obtener? Las acciones finales en el sistema global. Fíjense que la materia rigidez de la estructura completa con las cargas
están referidas al sistema global. Y el estado cero también. Sistema global me refiero a X, Y, ¿sí? Por lo tanto, cuando haga la superposición voy a obtener las acciones del sistema global de referencia en los nudos de cada una de las barras. ¿Para qué me sirve la materia de rotación? Es la misma que vimos en clase pasada. Para llevar las acciones del sistema global ¿a qué? Al sistema local de cada barra. En este caso para la barra 1, 2. Que lo único que hace, ya lo vimos, estas acciones en X y en Y en el nudo 1 de la barra 1, 2, proyectadas tangente y normal a la sección, ¿qué me da? N y Q. Y lo único que hace esta materia de rotación es proyectar las acciones en X y en Y según el eje X local, que me da el esfuerzo normal, según el eje Y local, que me da el esfuerzo de corte. ¿Y qué tengo de esta forma? Las acciones, más que nada los esfuerzos, sí, las acciones en el sistema local de cada barra, pero la acción en el X local sabemos que es el esfuerzo normal, y en función de la convención positiva del X local de cada barra, que ya habíamos visto que el X local de cada barra, su sentido positivo va de I a J, y también habíamos visto el I local de cada barra, cuál es su sentido positivo. En función de esa convención positiva local, van a saber perfectamente si este esfuerzo normal es de compresión o de tracción, y qué sentido tiene el esfuerzo de corte, y qué sentido, bueno, fíjense que el momento flector no me importa si es global o local, es exactamente igual. Y qué sentido tiene la acción de momento en el extremo. Bueno, eso se hace para cada barra, que ya la tenía resuelta. Desde el punto de vista, acá está graficado lo que vimos numéricamente ahí. Para la barra 1, 2, estas acciones, ¿cómo las obtuve? Haciendo K por D de cada barra, y me da las acciones en el estado 1 de la barra 1, 2. Si a eso le sumo las acciones en el estado 0 de la misma barra, que esto ya lo habíamos visto cuando empotramos el nudo 1 y el nudo 2, ¿se acuerdan? Estas acciones son las mismas que estaban acá, que las sacamos de tabla. De esa superposición es que me da ¿qué? Estas Diagrama de acciones. cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Con las acciones en los nudos, que va a estar en equilibrio ¿con quién? Con la carga en el tramo. Fíjense que acá tengo puesta la carga en el tramo. Bueno, es la superposición de este estado 0. Este estado 0 se generó con esta carga en el tramo. Por lo tanto, cuando haga la superposición de el estado 1 más el estado 0, acuérdense que tengo la carga en el tramo aquí. Y lo único que estoy sumando en realidad son las acciones en los extremos que me lo dio la materia de rigidez, el método de rigidez, donde no tenía carga en el tramo, más el estado 0, donde está la carga en el tramo con sus reacciones de vínculo correspondientes. Y acá tengo el sistema en equilibrio de la barra 1, 2 en el sistema global. Y acá tiene el sistema global. Bueno, esto ténganlo presente siempre, porque acuérdense que el 824 que me dio es positivo. El 490 en 2 dio negativo. Por eso tiene este sentido. Todos esos signos corresponden a esta coordenada global positiva. Con esto ya estaría resuelto cada barra, evidentemente, porque ya tengo todas las acciones en los extremos y la carga en el tramo que ya la conocía. ¿Para qué me sirve la materia de rigidez? Para llevar estas acciones en el sistema global al sistema local, que ahí está representado su convención positiva para la barra 1, 2. Que lo único que hizo es proyectar estas dos acciones en X y en Y para obtener N y Q aquí.
Y lo mismo, estas dos acciones en 2, en X y en Y, para obtener N y Q. Y estos signos que ven en el sistema, estos sentidos que ven en el sistema local de cada barra, en 1, según X local, me dio positivo, pero en 2 me dio negativo. Y así podemos calcular o diagramar hacer los diagramas de momento, corte y normal. Exactamente. Se dan cuenta que aquí el esfuerzo normal en 1 es de compresión y el esfuerzo normal en 2 también es de compresión. Pero el método de rigidez me dio que aquí N12 es positivo y aquí me dio que N21 es negativo. ¿Por qué? Porque responde a esta convención. Según el eje local de la barra 1,2. Y bueno, evidentemente son distintos, ¿por qué? Y porque tengo una carga en el tramo ahí que tiene componente según el eje X local. Si no, deberían haber sido iguales, y acá no tengo nada. Para que haya equilibrio según el eje X local. Según el eje Y local, en este caso me dieron ambos positivas, y bueno, que conjuntamente con la carga verificarán el equilibrio de proyección de fuerza según el eje Y local, seguramente. Esto lo hacíamos con estática, ¿se acuerdan? Con el método de las deformaciones. Estos son los cortes en los extremos de cada una de las barras. ¿Me hacía falta el método de rigidez? En realidad no, porque sabiendo los momentos ya los calculábamos. Bueno, el método de rigidez me da todo directamente. Y bueno, si me voy a la barra 2,3 pasa exactamente lo mismo. Estas acciones las obtuve por el método de rigidez, superpuesta al estado 0, que me va a dar las acciones finales en los extremos de cada una de las barras en el sistema global, cuya convención es esta. Que acá no hay ningún problema con el sistema local, fíjense. Como el eje X local, si mi nudo Y es 2 y mi nudo 3 es J. Sería este que está indicado aquí, ¿no? Acá está la convención positiva, de acuerdo a lo que vimos. Y bueno, ¿cuál es la diferencia aquí? Ninguna. El 4, bueno, en X global pasa a ser igual a ¿qué? Al Y local. Y el Y global pasa a ser el X local. Digamos que hay una rotación de 90 grados de los ejes aquí, ¿no? Por eso, si vamos a la materia rígida de la estructura, fíjense que está invertido para la barra 2,3. ¿Ven el global en X aquí? Y ven el local en Y aquí, son iguales. Ese es el Y global. Y aquí tengo el X local. Son iguales en magnitud, ¿no? Y los signos van a responder a cada una de las convenciones positivas de los sistemas global y sistema local. El sistema global es siempre el mismo. Lo que va cambiando es el sistema local de referencia y su convención también positiva. Bueno, y siempre el momento se mantiene. Ahí no tenemos problema con las coordenadas. Y bueno, evidentemente ya de ahí al trazado de diagrama es muy, muy simple, ¿no? Bueno, y aquí está gráficamente lo que vimos con los nudos de la estructura. Si hago K por D de la estructura, me da las acciones en los nudos de la estructura del estado 1. Si a ellos le sumo las acciones en los nudos de la estructura debido al estado 0, que esta es la que habíamos visto al principio cuando ensamblábamos cada una de las barras bien potradas y sumábamos en los nudos comunes las acciones esas de empotramiento. Si sumo esas dos
acciones en los nudos del estado 1 y el estado 0, ¿qué obtengo? Las acciones finales. Y ese es el diagrama de cuerpo libre que me permitiría representar el diagrama de cuerpo libre en equilibrio si lo verificamos de la estructura. Acá no está verificado. Estos valores vinieron del método de rigidez, pero si les pedimos verificar, y bueno, mínimamente acá tendrían que plantear las 3 ecuaciones de equilibrio de un sistema de fuerzas exteriores que no concurrentes. ¿Sí? Los diagramas y la deformada ahí. No, eso queda... Pero esto lo hicieron ya, los diagramas y la deformada. Sí. Se supone que ya lo hicieron, con valores un poco cambiados, pero es prácticamente lo mismo. ¿Está bien? No, acuérdense, la deformada ya le voy a dar un trabajito para que hagan. Y el sistema global de cada barra, evidentemente, tiene que estar en equilibrio también, o local de cada barra. Y bueno, si hago sumatoria de Fx, sumatoria de Fy, sumatoria de momento, lo mismo para cada barra, y si la estructura está en equilibrio, cada barra tiene que estar en equilibrio, cada nudo tiene que estar en equilibrio, o sea, evidentemente se debe verificar el equilibrio de cada parte, digamos, de la estructura. Bueno, es un poco más complicado si tengo carga en el tramo, y sí, evidentemente se complica un poco, pero el método de rigidez es exactamente igual, y tengo que superponerle a las acciones en el estado 1 que resuelvo con el método de rigidez, una acción de empotramiento que la voy a sacar de tabla, o sea que no me va a implicar mayor esfuerzo ni resolver ningún método para obtener esas acciones exteriores. A modo de ejercitación, aquí tienen un ejercicio similar. Este también lo tienen resuelto lo tienen en la guía que hemos compartido en el aula virtual, donde aquí tienen estos resultados. Y es una estructura también interesante, parecida a la que vimos que no tenía la carga en los tramos. ¿Se acuerdan que tenía? No sé si es la misma, me parece que no. Parecida es, donde no tenía ni la fuerza de tren ni la carga uniformemente distribuida, pero tenía estas 3 barras, donde ahora si tengo carga en los tramos, evidentemente tengo que hacer el mismo análisis, y estos resultados responden a esta resolución que seguramente tienen aquí finalmente, por lo menos la fuerza exterior. 0,98 dice ahí. Sí, ahí está, negativo. Estos resultados están puestos aquí directamente. Y el análisis es el mismo. Bueno, a esto le faltan los diagramas, que es lo que tienen que hacer ustedes, una vez que lleguen a las acciones en los extremos de cada una de las barras, pero evidentemente trazar los diagramas de la estructura o los diagramas de cada barra es muy simple si yo ya conozco todo lo que tengo en los extremos. En cualquiera de los dos sistemas. En cualquiera de los dos sistemas. En el sistema local es más fácil porque ya tengo N, Q y M en los extremos. En el sistema global tienen que trabajar un poquito para obtener N y Q en los extremos. Tampoco una barbaridad, pero... Bueno, eso sería el método de rigidez con carga en el tramo. O sea, mírenlo, hay algunos ejercicios resueltos ahí en el aula virtual y podemos trabajar con alguno entre todos la clase que viene. Uno cualquiera podría ser. Y ustedes el más complicado así, a su criterio así. Y ustedes podrían trabajar con, por ejemplo, el trabajo práctico que hicieron el 3.2, que resolvieron por el método de las deformaciones. Acá está el 3.2. Este ejercicio lo podrían verificar por el método de rigidez ustedes. Por ejemplo. Y está interesante, ¿no? Y tiene carga en los tramos. Ese lo resolvieron por el método de deformaciones, ¿no es cierto?
Sí, profe. Bueno, tranquilamente este ejercicio con todos los datos que tienen, que ya tienen la solución. Es parecido al ejercicio anterior, solamente que ahora la barra ya está inclinada, pero tiene más o menos condiciones similares. Tiene condiciones similares, tienen este voladizo aquí, que bueno, tendrán que trasladarlo como una acción en el nudo 4. Tienen una carga en el nudo exterior actuando. Tienen esta carga triangular interesante que para resolverla van a tener que ir a la tabla y ver qué pasa para una barra bien potada con esta carga triangular, que ya lo han hecho. Pero además de calcular los momentos, ¿qué tienen que calcular en este caso? Las acciones, que son las reacciones que van a sacar de la misma tabla. ¿Está bien? Esa tabla que vimos en el método de las deformaciones, la van a usar además, a ver si está por aquí, tabla, ¿sí? Van a usar esta columna para resolver esa carga triangular, que eso lo han hecho cuando resolvieron por el método de las deformaciones. Pero ¿qué utilizaron únicamente aquí? Con el método de las deformaciones. Los momentos de empotramiento. Bien, MA y MB. Pero ahora que voy a necesitar calcular también. A y B. ¿Qué son A y B? Las reacciones, pero ya no los momentos, sino las acciones en I, sería en este caso para la barra esta que está horizontal. Para este práctico serían ¿qué? Acción en 2x y acción en 3x. Para la barra 2,3, empotrada en 2, empotrada en 3. ¿Sí? La barra 1,2 no va a tener acciones, porque no tengo carga en el tramo. Y la barra 2,4, ¿qué va a ser? Una barra bien potrada con carga uniformemente distribuida, donde M4,2 y M2,4 lo sacan de la tabla, y si no es Q por L cuadrado sobre 12, un horario y otro antihorario, y en 4, además del M4,2 y de la fuerza, acuérdense que van a tener, el voladizo le va a transmitir una fuerza y un momento al nudo 4 que van a tener que... O trabajan con el voladizo de la misma forma como que está trabajado aquí, en este ejercicio. O sea, aquí fíjense que el voladizo lo va... Digamos, no es que no fue eliminado aquí. Pero fíjense, si hubiese sido eliminado, ¿qué acciones hubiesen aplicado en el nudo 3? Me habían dicho, una fuerza de 2 toneladas era 2 por 1, hacia la izquierda, que conjuntamente con la fuerza de 3 toneladas hubiese aplicado una fuerza de 5 toneladas. ¿Sí? A ver, si acá hubiese eliminado el voladizo, ¿qué acción en el nudo hubiese tenido? Además de la carga de 3 que ya estaba aplicada en el nudo. Un momento. Perdón, este lo vamos a sacar porque esto confunde. Este es el... Esto ya lo vimos. Bien. ¿Qué fuerza, además de la de 3, va a tener aplicada en el nudo 2? Si elimino el voladizo, una fuerza de 2 toneladas, dijimos, hacia la izquierda, que conjuntamente con la de 3 harían 5, ¿no es cierto? Sí.
5 toneladas sería. Como estado 1 aquí, tendrían 5 toneladas acá. Pero como estado 0, hubiesen tenido ¿qué únicamente? Si esto no está. La única en X que tengo, porque 2 no me aporta en X, me aporta 3, va hacia la derecha, que cambiada de signo aquí va a ser hacia la izquierda. Quiere decir que a las 3 toneladas que tengo le voy a sumar 5 y me va terminando dando lo mismo. Las 8 toneladas que tengo en el estado 1 que voy a resolver. O sea, yo el voladizo lo podría eliminar o no. En este caso que está planteado, no está eliminado. Fíjense que está trabajado como una barra más en el estado 0. Y después cambiada las acciones en el estado 0 o las reacciones con sentido cambiado en el estado 1. Evidentemente lo mismo. Las reacciones del voladizo cambia de signo y no me termina dando la acción exterior en el nudo, como una fuerza exterior en el nudo. Y sí. Así que lo analicen como lo analicen, va a ser exactamente igual. Al voladizo. Y también está el momento antihorario. Bien, fíjense. La acción sería un momento antihorario de 1, ¿no es cierto? Actuando en el nudo. El antihorario en el nudo, si le sumo este antihorario también de 1, en el estado 1, ¿no? Me da 2 antihorarios. Y a eso le sumo este horario de 1,5 que me da un antihorario de 0,5, que es este mismo que tengo aquí. O sea, me termina dando exactamente igual el estado 1, en definitiva. Elimínenlo o no, eliminando o no el voladizo. Y sí, porque la acción exterior en el nudo 2, si elimino el voladizo, es justamente estas acciones del estado 0 cambiadas de signo. Bueno, me termina dando exactamente lo mismo. El estado 1, que es el que voy a resolver por el método de rigidez, que es este en definitiva. ¿En qué me va a cambiar? Y bueno, que en el estado, este estado va a tener las 5 toneladas, si elimino el voladizo, y el momento aquí. Pero este estado 1 no va a tener las mismas fuerzas que están indicadas aquí. Pero la suma de ambos me termina dando lo mismo aquí en el estado 1. Haya eliminado el voladizo y considero la estructura con las acciones exteriores en el nudo, o haya considerado el voladizo, en definitiva el estado 1 termina resultando exactamente igual, que es el que resuelve por el método de rigidez, y que después superpuesto el estado 0 me da las acciones finales, ¿no es cierto? En los nudos de cada barra o en los nudos de la estructura, es lo mismo. Bueno, mírenlo y bueno, pueden ir trabajando con cualquiera de las estructuras, tienen algunas resueltas ya. Miren el documento ahí que subió el ingeniero Lanari, tiene un ejercicio resuelto con 2 alternativas interesantes que lo podrían verificar con estas planillas que tienen para resolver, ¿sí? Está resuelto a mano, y con los diagramas trazados. Así que bueno, me gustaría que lo vean, lo analicen y ya la semana que viene, la clase que viene, si tienen alguna duda la vemos en particular, pero no es más que esto, la materia de rigidez, el método de rigidez para cuando las cargas actúan en los tramos. Bueno, profe.
Bueno, profe. Bueno, nos vemos mañana y traten de ver lo que más pueden y mañana vamos a trabajar con algún ejercicio en particular o a un práctico. Ya vamos a ver si vamos a resolver algún práctico o lo planteamos ya en la clase que viene y lo terminan y lo presentan. Ya vamos a ver qué hacemos con algún práctico de este tema que tengan que presentar. O vemos algún ejercicio que vamos a ver en el parcial. Bueno. Ese me gustó, Eso fue mejor. Ese me gustó. Ahora sí. Bueno. Había que aprovechar la oportunidad. Bueno, no, sí, pero vamos a trabajar mañana y vamos a trabajar ¿cuándo es? ¿Qué día nos quedan? Nos quedarían entonces mañana y... El viernes. El otro. Acá tienen la evaluación. Bien, el lunes van a tener de teórico en general. Acá tienen la evaluación, nos queda el viernes que viene. Y claro, y acá tendríamos el viernes, mañana y el otro viernes. Bueno, y en el medio, las consultas que tengan. Pueden ir trabajando con el práctico ese que vimos, el 3.2, y con las estructuras que quieran de la guía, donde puedan tener resultados o no. Las pueden ir resolviendo. Bueno. Y si tienen alguna duda, la Profe, consulta. ¿sabe cuánto va a durar el parcial del teórico? Parcial del teórico, 15 minutos. De nuevo, ¿no? El parcial del teórico va a ser... van a ser preguntas parecidas a lo que ya hicieron. Profe, y en el práctico... Pero es un solo tema ahora. Materia de rigidez, es bastante simple. O sea, No, pero ¿y lo de cálculo plástico también o no? y capaz que sí, pero eso Bueno, ojalá que no, pero eso peleenlo lo con subió. el... Bueno. Pero eso háblenlo el lunes con el ingeniero Lanari. Yo les hice un comentario muy rápido del cálculo plástico y yo creo que con eso es todo lo que tienen que saber. Y leyendo la documentación, que no sé si será muy extenso o no, lo que pasa es que tiene ejercicio, tiene prácticos, pero ustedes tienen que entender el concepto, los mecanismos de colapso que deben haber, si alguno leyó algo, que se van generando cuando se van generando esas rótulas, esas articulaciones, cuando la tensión en el material llega a la tensión de fluencia. La tensión en la sección llega a la tensión de fluencia, básicamente. La estructura va perdiendo, digamos, condiciones de vínculo hasta llegar al colapso. Y bueno, hay un mecanismo de colapso donde puede haber un orden en que se van generando esas articulaciones que están directamente relacionadas con la carga exterior aplicada, que va creciendo gradualmente. Pero léanlo, es bastante simple el tema. Sí, dígame. Para el parcial práctico, ¿va a ser un ejercicio? ¿O van a ser dos? Uno práctico y uno teórico. 5 ejercicios, ya no sabemos qué esperar. La clase, el parcial pasado tomamos 2 ejercicios, pero uno era para hacerlo en 15 minutos y el otro era un ejercicio... No tenemos más tiempo. El otro era un ejercicio para resolver numéricamente completo. Y puede ser un ejercicio, podría ser de algunas barras y alma llena, o uno solo, y alguna deformada que les voy a pedir, igual que esto que les voy a subir para que la estudien mañana. Porque deformada, como la ingeniera ya les he observado todas las clases que las deformadas están mal, vamos a ver si le tomamos deformada para el parcial. Pero sin calcular nada,
Mientras un Es un ejercicio mix, simple, un mix. A ninguno le gustó, me parece, porque no dijeron nada. No, porque eso ya lo tomó. Eso ya lo tomó. No, yo les voy a subir mañana, les voy a subir ahí en el grupo, así lo tienen todos. mientras sea un ejercicio sencillo, si No, quieren es para que lo miren y tracen la deformada en 5 minutos. digo en el parcial, si llega a tomar un ejercicio de, por ejemplo, alma llena con carga en los tramos y uno calcula la deformada o diagrama aproximadamente la deformada, bueno. No, pero esto que les quiero plantear ahora, que quiero que lo vean, más que nada para que lo que le comentaba la ingeniera al principio de la clase. Para estructuras simples, con cargas sencillas, uno puede, tiene que darse cuenta cómo se deforma la estructura. Si tiene cargas complicadas, como las que vimos recién de estos ejercicios, por ahí es complicado darse cuenta cómo se deforma la estructura. Y bueno, porque tengo carga en un sentido, tengo carga en el otro sentido, tengo carga en los tramos, tengo carga en los nudos. Y no es sencillo visualizar a priori de un ejercicio dado, primeramente la deformada. Pero si ustedes tienen los diagramas trazados, como lo tienen en los prácticos, en los cuales le pedimos la deformada, sí la deberían poder trazar bien. Porque tienen el diagrama de momento. Tienen las condiciones de vínculo. Y el diagrama de momento me da cómo es la curvatura de la línea elástica. Y las condiciones de mi vínculo me dicen cómo debe ser la deformada o la línea elástica cuando llega a los nudos. Entonces, si tiene el diagrama de momento trazado, con las condiciones de vínculo que ya conocían de antemano, no debería ser un grave problema el trazado elástica. Sí, para el caso que les voy a plantear para mañana. Trazar la elástica sin resolver la estructura. Pero como son cargas gravitatorias o alguna que otra carga horizontal en estructura simple, se van a dar cuenta seguramente, y eso es lo que quiero que trabajen, trabajen entre todos y lo discutimos mañana, básicamente. Bueno, como una ejercitación, no va a ser un trabajo práctico ni nada. Pero me gustaría que lo analicen, que sepan más o menos, para algunas, cuando una estructura es simple y las cargas no son tan complicadas. A ver, la estructura va a tener estos desplazamientos. Y la elástica puede ser así. Y a ver, vamos a ver con las condiciones de vínculo. A ver, y bueno, eso quiero que dibujemos entre todos la clase que viene, o sea, mañana, para algunas alternativas que les voy a poner como ahí en el grupo para que las discutamos mañana. Bueno, profe, gracias. De nada. Profe, una consulta. ¿No Sí. está previsto una clase práctica después del parcial teórico? Después del parcial teórico. ¿Y el viernes, sí? Sí, la del viernes 11. Ah, ok. O sea que el lunes solamente tendríamos el parcial teórico, nada más. Ah, Digo, el lunes para que viene. aprovechar, Y podría ser. Sí. aprovechar ese... Bueno, puede ser el lunes. El lunes. Bueno, ¿Es el lunes que viene? No, el otro lunes es. Es el otro lunes. El lunes Bueno. que viene tenemos la clase pre-parcial teórico, digamos. Bien, entonces el lunes, está bien. El lunes que viene es consulta. El jueves es el teórico. El jueves podemos hacer entonces Ese consulta. podemos usar, claro. ¿Está bien? Okay. Sí, Sí, está total bien. nos van a dar 10 minutos para hacer el teórico. No. Después hacemos acá. Claro, vos decís a ver, volvamos al margen de las dos clases que nos quedan, podemos ver, bueno, el miércoles, no, perdón, este es jueves. Bueno, el jueves, puede ser el jueves
¿Están hablando del jueves después del parcial teórico? ¿A eso se están refiriendo? Sí, sí. Bien. Y bueno, después del parcial teórico podemos tener clase aquí. Consulta, práctica, lo que sea. Este viernes, práctico. Y el lunes 14, teórico. Perdón, parcial práctico. ¿Está bien? Sí, sí. O sea que No, nos eso decía queda... para aprovechar ese tiempo, digamos, que, Sí, está bien. digamos, de la materia que... Bueno, entonces cuando se desocupen de la evaluación escrita teórica, que no sé qué duración va a tener, si el ingeniero les da Bueno, 20 preguntas y les da, capaz que les dé 1 hora de tiempo, pero no creo. No, ¿cómo no? Si les dan muchas preguntas, capaz Si son que les dé 20, más. si son 20 preguntas, nos puede dar 30 minutos, como mucho. Sí, sí, bueno, por eso. Esa clase empieza a las 8. Podemos arrancar tranquilamente de 9 a 11 y aprovechamos el lunes, perdón, el jueves 10 sería. ¿Está bien? Sí, gracias, perfecto. Sí, profe. Gracias, profe. Así que bueno, sí, no hay problema. Nos quedan 1, 2, 3 clases entonces que es el método de rigidez básicamente, ¿no? No va a ser otra cosa que el método de rigidez. Pero está. Y queda para el lunes 14 entonces el parcial práctico, el último. Y sacamos las consultas, evaluación escrita, teórico número 3 ahí, que quedarán para hacérselas al ingeniero en algún momento. ¿Ah? Bueno. Si tienen alguna duda, de todas formas, después del examen, si tienen alguna consulta, la planteamos y vemos en qué momento, si tienen alguna consulta de la evaluación, básicamente. ¿Alguna duda? Estamos, o sea que tenemos... Ustedes para el teórico tienen la clase tienen toda la clase el lunes para preguntar y estudiar en el fin de semana la documentación que tienen. ¿Qué es el método de rigidez creo que les ha subido una única documentación, ¿no es cierto? En autogestión. Creo. ¿Puede ser? Sobre el teórico tenemos... Creo que lo único que tienen es... PDF creo que son 4. 3 o Sí, 4 no, PDF. pero de régimen plástico es una sola... Sí, sí, es uno. Encima son 17 hojas. Díganme que no van a leer esto. ¿Y tienen una explicación de esto o no? ¿De qué? ¿Del régimen plástico? Sí. Y no es todo, porque al final hay una parte que habla de momento de inercia variado y dice que son... Bien, método cinemático. Acá tienen algunos ejemplos. Mecanismo de colapso. La última parte, a ver, baja con momento de inercia variable. Acá. Bueno, está bien, que es la última página. No llegamos a ver todo. Bueno, pero acá tienen ejercicios prácticos resueltos. Esto no hace falta que lo vean. Lean conceptualmente el apunte, digamos, de qué se trata. ¿Sí? Fíjense que está asociado con el diagrama tensión del acero, básicamente, o del material.
de qué se trate. Momento de rotación, ¿sí? Pero bueno, léalo y tienen el lunes, preguntan todas las dudas que tengan de este tema. Y de lo que es materia de rigidez y método de rigidez. Pero es bastante simple, diría yo. No lo veo para nada complicado a lo que tienen que estudiar para el tercer parcial. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Chao. Hasta Gracias. mañana. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches. Que anden bien. Hasta luego, profe. Chao. ¿Cómo anda, Caro? ¿Bien? ¿Ahí me escuchás? Pepa, espera.